Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia Universal. Quien les saluda, el docente Ronaldo Cotero. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que parte de la Roma, de la República, y vamos a ver exclusivamente lo que es Roma, las guerras civiles. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que el siglo I antes de Cristo básicamente se va a caracterizar por las violencias de crisis sociales, políticas y económicas. Después del fracaso de los hermanos Graco, ¿no? Surgieron los caudillos victoriosos de las conquistas con ambiciones personales y ansias de poder, que sacudieron durante 80 años la tranquilidad de Roma. A estos movimientos se les conoce con el nombre de las guerras civiles. Los enfrentamientos se van a polarizar entre Mario y Sila, y los protagonistas del primer y segundo triunviratos, que es básicamente lo que vamos a ver a continuación, que es la rivalidad entre Mario y Sila. ¿Quiénes son estos dos personajes? Hay que señalar que por un lado vamos a encontrar a Cayo Mario, un caudillo demócrata de origen campesino, ardoso defensor de los pobres, y por el otro lado vamos a tener a Lucio Sila, caudillo de origen noble, defensor de la oligarquía romana. En ese contexto, jóvenes estudiantes, hay que iniciar señalando a Cayo Mario. Como lo señalé, Cayo Mario era de origen campesino. Fue elegido 7 veces cónsul y además también fue elegido como un caudillo demócrata, y debido a que fue el primero en transformar el ejército en un arma de la dictadura. También lo que debemos rescatar de este personaje es que le va a dar carácter profesional con inclinación a favor del pueblo. Eso es lo que se va a poder presenciar. Su insignia fue la águila o el águila de la plata. Y hay que señalar, como ya lo señalaba en la introducción de este personaje, era un defensor visible de los pobres y tuvo la concepción de dar la ciudadanía a todos los itálicos. Y por el otro lado tenemos a Lucio Cornelio Sila. Lucio Cornelio Sila, sin lugar a duda, como ya lo mencionaba anteriormente también al inicio, era un caudillo de origen patricio. Patricio quiere decir noble, ¿no? Y defensor de la oligarquía romana. Nombrado cónsul, en su trayecto va a realizar un gobierno de terror contra los demócratas, reformó la constitución en un sentido aristocrático, y también vamos a ver que, por ejemplo, el Senado nombró jefe del ejército a Sila, encargándole combatir, por ejemplo, a Mítrades. Mítrades es el rey de Ponto, un peligroso enemigo de Roma, semejante a Aníbal. Esta designación disgustó a Mario, quien va a pretender anular el nombramiento. Sin embargo, fue derrotado, logrando huir a África. Cuando Sila combatía en Asia contra Mítrades, los demócratas de Roma volvieron al poder, con el anciano Mario a la cabeza. Lamentablemente, al asumir su séptimo mandato, murió sorpresivamente. Sila regresó después de haber luchado justamente contra Mítrades, victoriosos, y venció a los demócratas en 2 años de sangrientas luchas, a lo que se conoce como el gobierno del terror contra los demócratas. En medio de represalias y matanzas, implantó
las proscripciones, donde básicamente censuraba a todo integrante que estuviese relacionado con ese partido. Por último, se declaró también a sí mismo dictador con un poder absoluto, es decir, que el poder lo tenía él solo. El poder no lo compartía con otras personas. Recordemos que Roma, en la época, en su primera etapa, estaba todavía divididos, había una división de poderes. Pero como él se declara dictador, esto se rompe. En ese sentido, vamos a ver que se va a formar lo que comúnmente se conoce como el primer triunvirato. El primer triunvirato. ¿Qué es el primer triunvirato? Se llama primer triunvirato a la unión de los tres caudillos militares porque estaba conformado por tres personas: Pompeyo, Julio César y Craso. A la muerte de Sila para gobernar Roma y evitar justamente las guerras civiles. Y ahí tenemos en imagen a cada uno de los personajes. De forma sintética y breve, vamos a señalar cada una de estas. Inicialmente debemos hablar de Pompeyo. Pompeyo fue un general romano entre los años 106 al año 48 antes de Cristo. Dirigió sus legiones hacia España, aplastando a la rebelión española al mando de Sertorio. Quiso formar además un Estado español con modelo romano. Eso es lo más rescatable de Pompeyo. Ahí tenemos imagen a Pompeyo. Luego tenemos a Marco Licini Craso. Marco Licini Craso, antes de pasar a Marco Licini Craso, debemos agregar que también Pompeyo tuvo que afrontar, por ejemplo, antes que me olvide, ¿no? El motín de los esclavos, quienes se sublevaron al mando de Espartaco. Posteriormente emprendió campaña contra Mítredas, rey de Ponto y Tigranes, en Armenia, en Asia, derrotándolos, donde a su regreso de Asia se inclinó por los demócratas y formó el primer triunvirato. Hay que señalar que este personaje, de alguna u otra forma, se va a enfrentar a un personaje que de alguna u otra forma es muy resaltado. En segundo lugar tenemos a Marco Licini Craso. Marco Licini Craso, ¿no? Es conocido, o va a ser conocido porque va a conformar eh, el primer triunvirato romano con César y Pompeyo. Era básicamente uno de los triunviratos romanos, ¿no? Aliado con este, vencieron básicamente con a la rebelión de los esclavos. Murió en la guerra contra los partos, en la cual derramaron oro derretido en la garganta. Es decir, que este personaje murió de una forma sangrienta debido a que les derramaron oro derretido en la garganta, porque ciertamente era un personaje que de alguna u otra forma reprimía a los esclavos. Por otro lado tenemos a Julio César. Julio César era el general y dictador romano, uno de los más grandes militares de la antigüedad, sin lugar a duda, que va desde el año 100 hasta el año 44 a.C. Además, formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, como ya lo había mencionado. Pero para ahondar un poco más respecto a Julio César, vale la pena reconocer y mencionar cuáles fueron las conquistas de Julio César. Julio César recibió el mando de las Galias y sometió a toda Francia. Luego conquistó Bélgica
parte de Holanda, Alemania y Suiza. Vamos a ver que no llegó a ir a Inglaterra, donde se vio obligado a regresar a Roma, porque Pompeyo estaba armando un complot en el Senado. Además, ingresó a Roma sin resistencia. Pompeyo había huido a Grecia acompañado de algunos senadores. Luego partió a España y venció al ejército de Pompeyo. Fue a Grecia para capturar a Pompeyo, venciéndolo en la batalla de Farsalla, en Tesalia. Pompeyo logró huir a Egipto y fue asesinado en el puerto de Alejandría. César, siguiendo al enemigo, llegó básicamente a Egipto. Allí destronó a Ptolomeo y restauró el trono a Cleopatra, una joven egipcia de 22 años, con quien tuvo un hijo. De Egipto partió a Asia Menor, donde venció a las Farneses, rey de Ponto, que se había sublevado, donde la victoria le va a resultar fácil, en la que le resumió con una frase: Vini, vidi, vici. Llegué, vi y vencí. Volvió victorioso a Roma, donde proclamado por el Senado como dictador vitalicio. En ese mismo contexto vamos a ver que sus enemigos tramaron su muerte en el Senado en el año 44 a.C., debido a que fue apuñalado por Marco Bruto, a quien César había tratado con cariño paternal. ¿Cuáles fueron las obras de Julio César? Julio César conquistó las Galias, el Ponto y Numidia, pero su obra de estadista es la más importante que la de guerrero e historiador, y entre sus obras, por ejemplo, destacan lo siguiente. Primero, el reparto de tierras entre soldados y los pobres. Segundo, dispuso que la tercera parte de los trabajadores agrícolas fueran libres. Tercero, estabilizó la moneda basándose en el patrón de oro. Cuarto, reformó el calendario de 355 días, año lunar, a 365 días, año solar, y denominó con su nombre a uno de los meses como julio. Es así como nosotros conocemos los meses, o al menos el mes de julio, en honor a Julio César. Posteriormente a la muerte de Julio César, se va a dar lo que se conoce como el segundo triunvirato. El segundo triunvirato básicamente va a estar conformado por Lépido, por Marco Antonio y Octavio. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que la muerte de César, después de 3 años de contiendas formando el segundo triunvirato, Antonio, Octavio y Lépido, estos repartieron el gobierno de la siguiente manera. Lépido, por ejemplo, le va a tocar África, pero se retiró a la vida privada y, abusando del alcohol, no se supo mucho más de la vida. Luego tenemos a Marco Antonio. A Marco Antonio le correspondió ser gobernador de Oriente y Egipto. Aquí conoció a Cleopatra, donde se casó con ella. Y tenemos finalmente a Octavio. Octavio, sobrino y heredero de César, se instaló en Italia y tomó el mando de Occidente, incluyendo España y el norte de África. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que luego de pacificar Roma, Octavio quiso la dictadura romana marchando a Egipto, después de haber acusado de traidor a Marco Antonio, con el respaldo popular. En el trayecto se va a enfrentar con la flota de Marco Antonio y Cleopatra en las costas occidentales de Grecia, en el combate de Accio, en el año 31 a.C. Marco Antonio, después de la derrota, fue abandonado por su ejército, quitándose la vida en Alejandría.
Cleopatra va a intentar seducir a Octavio sin resultados positivos. Cleopatra, posteriormente, como viendo su derrota, se suicidó haciéndose morder por una serpiente aspid. Dominado Egipto, Roma pasó a ser el imperio de mayor extensión en el imperio. Dadas estas condiciones, Octavio asumió todos los poderes del Estado con el nombre de Imperator, que es el emperador, ¿no? De este modo terminaba la república y se daba justamente, se establecía justamente el último periodo, la última etapa que es el imperio. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos reencontrando la siguiente semana.